Capítulo 17. Una circunstancia inesperada vino a amargar las deliciosas mañanas de casa del campanero. Fue una extravagancia de Totó que, como Amaro decía, era un monstruo. Cierto día que Amelia trataba de acercarse a la cama de la paralítica, ésta la rechazó furiosa, retorciéndose y gritando. Amelia, impresionada con la idea de que el demonio habitaba en Totó, huyó aterrada, segura de que el olor de incienso que llevaba en los vestidos era lo que enfurecía al enemigo dentro del cuerpo de la baldada. Amaro quiso reprender a Totó, haciéndole comprender su ingratitud para con la señorita Amelia, que iba a consolarla, pero la desdichada prorrumpió en un llanto histérico. Después quedó inmóvil, rígida, con los ojos en blanco y la boca llena de espumarajos. Amaro, por prudencia, recitó los exorcismos, inundando la cama de agua bendita. Amelia, desde aquel momento, resolvió dejar tranquila a la fiera, y no trató nunca más de enseñarle el abecedario y las oraciones a Santa Ana. Para evitar que la paralítica les amargase el placer de la mañana, decidieron que en adelante subirían al piso alto sin dirigir una palabra a Totó. Fue peor, pues no bien les veía cruzar la puerta para dirigirse a la escalera, Totó, de bruces sobre el jergón, con el rostro descompuesto por la desesperación de su inmovilidad, hacía esfuerzos ansiosos por seguirles. Al entrar en el cuarto, Amelia escuchaba una carcajada seca y un «uy» prolongado, ululante, que la aterraba. Amaro, para escapar a las miradas de la maldita rapaza, halló medio de pasar con Amelia por la sacristía, que de 11 a 12 de la mañana estaba siempre desierta los días de trabajo, pero cuando entraban en la cocina del tío Esquelias, conteniendo la respiración, no podían impedir que sus pasos hicieran rechinar los carcomidos peldaños de la escalera, y entonces la voz de Totó, áspera y ronca, salía de la alcoba berreando: ¡Fuera de aquí, perros! ¡Fuera de casa, perros! Amaro sentía un deseo furioso de estrangular a aquella odiosa criatura. Amelia, pálida como una muerta, temblaba mientras la paralítica aullaba: ¡Allá van los perros! ¡Allá van! Se refugiaban en el cuarto, cerrándose por dentro, pero aquella voz lúgubre, desolada, que parecía salir de los infiernos, llegaba hasta ellos persiguiéndoles. ¡Ya se han juntado los perros! ¡Ya están juntos! Amelia caía sobre el catre vencida por el terror, jurando no volver a la casa maldita. El cura, furioso, la increpaba: ¿pero qué diablos quieres? ¿Dónde vamos a vernos? ¿Quieres que nos acostemos en los bancos de la sacristía? Amelia, retorciéndose las manos, exclamaba: ¿Qué le hice yo, Dios mío? Nada, está loca. ¿Qué quieres que yo le haga? Ella no respondía, pero en su casa, los días de rendezvous, al acercarse la hora de la visita, comenzaba a temblar, pensando en aquella voz que hasta en sueños le atronaba los oídos. Una mañana, la sanjuanera, que estaba en el comedor, al oír los pasos del canónigo, salió a esperarle a la escalera, y se encerró con él en la salita baja. Quería contarle el disgusto que había tenido aquella noche. Amelia se había despertado gritando. Decía que la Virgen le pisaba el cuello, la ahogaba, que Totó la quemaba con un tizón, y que las llamas del infierno subían más altas que las torres de la catedral.
Después de correr como loca, en camisa, por la habitación, cayó al suelo con un ataque de nervios. La pobre pequeña estaba en la cama, sin probar ni siquiera una taza de caldo en toda la mañana. «Pesadillas, indigestión», dijo el canónigo. «Ay, señor canónigo, es otra cosa», decía la sanjuanera. «Son las desdichadas visitas a la hija del campanero. Yo no quise oponerme a ellas porque era una obra de caridad, pero desde que empezaron, Amelia está trastornada. Todo el mundo dice que la hija del campanero tiene los demonios en el cuerpo, y yo creo que no debo consentir que Amelia vuelva por aquella casa, mientras no tenga la seguridad de que el ir allí no le perjudica. Por eso quisiera que una persona formal, de experiencia, fuera a examinar a Totó». «En resumen», dijo el canónigo, «será necesario que vaya yo a verla. ¿No es esto?» «Ay, sería para mí una gran tranquilidad que fueses, Rico». Aquellas palabras, que la sanjuanera reservaba para las intimidades de siesta, conmovieron al canónigo. Hizo una caricia en el cuello grueso y corto de su vieja, prometiendo que iría a estudiar el caso un día de los que Amelia visitase a la enferma, para observarlas a las dos, para convencerse de si había alguna influencia del espíritu maligno. «Y bien puedes agradecerme esto. Lo hago por ser para quien es, que me bastan mis achaques, sin ocuparme de los negocios de Satanás». La sanjuanera le recompensó con un sonoro beso. Fiel a su promesa, poco tiempo después, una mañana en que Amelia iba a ver a Totó, el canónigo se instaló en la botica de la plaza, esperando que la muchacha apareciese, mientras fingía leer el Popular. Amelia cruzó la plaza. El canónigo la llamó y ella se detuvo contrariada porque Amaro la esperaba ya y aquel encuentro la retrasaba. El canónigo había preparado una historia para justificar su visita a la paralítica, pero la olvidó, como todo lo que confiaba a su memoria. Así es que, sin disimulos, dijo simplemente: «Voy contigo, Amelia, que quiero ver yo también a Totó». Amelia, aterrada, trató de ocultar su turbación, diciendo con una sonrisa falsa: «Pues hoy es día de recepción para Totó, porque el señor párroco me dijo que acaso iría él por allí. Puede que esté con ella». «Ah, también irá el amigo Amaro. Está bien. Haremos una consulta a Totó». Amelia, satisfecha de su picardía, charloteaba acerca de la enferma. Era una criatura incomprensible. Decía unas cosas de perros y de animales que daban miedo. Ella no quiso contarlo a su madre, pero era un cargo que ya le pesaba, porque además la chica no escuchaba lecciones, ni consejos, ni oraciones. Era una fiera. Llegaron. Al entrar en la casa, el canónigo rosmó: «¡Qué olor tan desagradable!». Amelia contestó: «Claro, ¿qué quiere usted? La muchacha es una sucia y el padre un descuidado». Abrió la puerta de la alcoba y vieron a Totó medio levantada en la cama. Su cara de tísica expresaba una gran curiosidad por la voz del canónigo, que ella desconocía. Amelia, con una caridad que nunca tuvo para con la infeliz, comenzó a poner en orden las ropas de la cama y a limpiar el cuarto mientras decía: «Vamos, saluda al señor canónigo. Dile cómo te encuentras. Háblale, mujer, que parece que estás enfadada». Pero Totó permanecía muda, examinando a aquel sacerdote tan gordo, tan canoso,
tan diferente del señor párroco. Sus ojos más brillantes cuanto más se hundían las mejillas iban de Amelia para aquel hombre, como queriendo inquirir por qué llevaba allí al viejo gordo, deseando saber si subiría también con él al cuarto. Amelia empezó a temblar. Temía que al entrar Amaro, la paralítica comenzase a gritar, llamándoles perros. Con el pretexto de arreglar la cocina, fue a vigilar el patio para hacer señas a Amaro de que no entrase. El canónigo, solo con Totó, se dispuso a comenzar sus observaciones. Iba a preguntar cuántas eran las personas de la Santísima Trinidad cuando la paralítica, con una voz débil como un soplo, preguntó: ¿Y el otro? El canónigo no comprendió. ¡Habla alto! ¿Quién dices? El otro, el que viene con ella. El canónigo se acercó con curiosidad. ¿Qué otro? El guapo, el que sube con ella al cuarto, el que la besa. Amelia entraba. La paralítica cayó y cerró los ojos, respirando con deleite como aliviada de todo su sufrimiento. El canónigo, asombrado, permanecía en la misma postura, inclinado sobre el camastro como si tratara de auscultar a Totó. ¿Qué le parece mi enferma, señor canónigo? El viejo se levantó, sorbió lentamente un polvo de rapé y con la caja abierta entre los dedos, sin mirar a Amelia, fijos los ojos en la colcha de Totó, respondió: Bien, sí señor, muy bien, va bien. Vaya, vaya. Bueno, adiós. Y salió murmurando que tenía muchos quehaceres. Volvió inmediatamente a la botica y dejándose caer sobre una silla, pidió un vaso de agua. El boticario le preguntó si estaba enfermo. No, cansadillo nada más. Cogió de nuevo el popular y permaneció sobre el mostrador sin moverse, como abismado en las columnas del periódico, mientras el boticario intentaba hablarle de la política del país. Daba la una en la torre cuando el canónigo vio a Amelia que se dirigía a su casa. Tiró el periódico y salió de la botica sin hablar, apresurando el paso hacia casa del tío Esquelias. Totó se estremeció viendo entrar de nuevo en su alcoba aquella figura panzuda y fea. El canónigo, riendo, la llamaba Totosiña. Le ofreció dinero para dulces y con un «ah» regalado, se sentó a los pies de la cama diciendo: «Vamos a charlar un poco, amiguita, con que esta es la pierna mala, ¿eh? Pobrecilla, deja que ya te curarás. Yo se lo pediré a Dios. Ya verás cómo sanas». La paralítica tan pronto palidecía como se ponía roja, mirando inquieta, turbada por la presencia de aquel hombre cuyo aliento sentía junto a ella. Él se acercó aún más, sentándose en el catre que se hundía con tal peso. «Dime, Totosiña, ¿quién es el otro? ¿Quién viene con Amelia?» Ella, sin alentar, respondió: «El guapo, el delgado. Vienen los dos y suben al cuarto de padre. Se encierran por dentro. Son como perros». Los ojos del canónigo parecía que iban a salir de las órbitas. «Pero, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice tu padre?» «El otro es el párroco Amaro», dijo con impaciencia Totó. «Van arriba, ¿eh? Al cuarto. ¿Y tú? ¿Qué oyes? Dímelo todo».
todo, pequeña. Totó entonces, con un furor que daba tonos sibilantes a su voz de tísica, contó que iban allí, que entraban a verla, que se rozaban uno contra otro, que subían al cuarto y que estaban encerrados 1 hora. El canónigo, con una curiosidad lúbrica que le encendía los ojos mortecinos, quería saber detalles torpes. ¿Tú qué oyes, Totosiña? ¿Oyes crujir la cama? La paralítica afirmó con la cabeza, toda pálida, cerrando los dientes. Di, Totosiña, ¿los viste besarse? ¿Abrazarse? Anda, mujer, dilo, y te doy para dulces. Ella no despegaba los labios. Su rostro trastornado le parecía al canónigo el de un salvaje. Tienes rabia, Amelia, ¿verdad? Ella hizo una afirmación feroz con la cabeza. Son como perros, murmuró entre dientes. El canónigo sopló, como si le abrazara un calor de agosto. Se rascó la corona vivamente y se levantó. Bueno, pequeña, adiós. Tápate bien, no te constipes. Salió y al cerrar la puerta dijo en alta voz: Esto es la infamia de las infamias. ¡Le mato! ¡Me pierdo! Entró en la iglesia y se dirigió a la sacristía, en el preciso momento que Amaro salía. El aspecto descompuesto del canónigo le sorprendió. ¿Qué le ocurre, padre maestro? ¿Qué me ocurre? Me ocurre que es usted un infame, un canalla. Amaro, densamente pálido, balbuceó. ¿Qué dice usted, padre maestro? El canónigo tomó aliento. No hay padre maestro que valga. Canallada maestra es la que hizo usted. Perder a la pobre chiquilla. ¿Qué chiquilla? Usted bromea. Amaro sonreía afectando serenidad, pero sus labios blancos temblaban. ¿Será usted capaz de negarme lo que he visto? El párroco retrocedió aterrado. Imaginó que el tío Esquelias le había hecho traición, ocultando en su casa al canónigo. ¿Qué ha visto el padre maestro? No lo vi, pero es lo mismo. Lo sé todo. Me lo contó Totó. Os encerráis en el cuarto horas enteras y hasta se oye crujir la cama abajo. ¡Es una ignominia! El párroco, al verse descubierto, trató de defenderse. Dígame, señor canónigo, ¿usted qué tiene que ver con eso? ¿Qué tengo que ver? ¿Y se atreve el señor párroco a preguntarlo? ¿Qué tengo que ver? Pues que ahora mismo voy desde aquí a dar parte de todo al señor vicario general. Amaro, lívido, fue hacia su maestro con el puño cerrado. El canónigo, viéndose amenazado, levantó el quitasol para defenderse y gritó: ¿Qué es eso? ¿Se atreve aún a amenazarme, a levantarme las manos? Amaro se contuvo, pasó las manos por la cabeza, cerró los ojos y después de una pausa dijo con forzada serenidad: Oiga, señor canónigo, bien hará en callarse. Si no quiere que yo también diga al vicario que le he visto a usted en la cama con la sanjuanera. ¡Mentira, mentira! Le vi, afirmaba el párroco con furor. Una noche, al entrar yo en casa, el señor canónigo estaba en mangas de camisa sobre la cama, mientras la sanjuanera, que acababa de levantarse, se ponía el corsé. Le vi como ahora le veo, y si dice usted una sola palabra, yo probaré a todo el clero
que hace 10 años está usted liado con la sanjuanera. El canónigo, agobiado por aquellas palabras, quedó como un buey asustado. Amaro, seguro ya de su silencio, continuó: todos tenemos por qué callar. Y venimos ahora con sermones de moral. Es una bobada. La moral está bien para la escuela o para el púlpito. En la vida, yo hago esto, usted hace aquello, y los demás hacen lo que pueden. El padre maestro, que tiene edad, se arregla con la vieja. Yo, que soy joven, busco a la muchacha. Es triste, pero ¿qué hemos de hacerle? Es ley de naturaleza. Somos hombres. El canónigo escuchaba aquellas verdades moviendo la cabeza como asintiendo. Se dejó caer en una silla para descansar de tanta cólera inútil, y mirando al párroco, dijo reconviniéndole: Pero, hombre, al comenzar la carrera. Lo mismo que usted al terminarla, padre maestro. Lo que enfurecía al canónigo era que se trataba de la pequeña de casa. Si hubiera sido con otra, hasta lo aprobaba, pero con Amelita. Cuando lo supiera la pobre madre se moría del disgusto. La madre no necesita enterarse. Esto queda entre nosotros, padre maestro. Ni la madre se entera, ni yo digo a Amelia nada de lo que ha ocurrido entre nosotros. Pero mucho cuidado. No me haga ahora traición, padre maestro. El canónigo, con la mano sobre el pecho, dióle gravemente su palabra de honor de caballero y de sacerdote, jurando que aquel secreto quedaba para siempre sepultado en su corazón. Dieron las 3 en la torre. Era la hora de comer el canónigo. Al marcharse golpeó amistosamente el hombro de Amaro, mirándole con malicia. Gran tunante. ¡Qué suerte tiene! ¿Qué quiere usted, padre maestro? ¿Qué diablo? Se empieza por una tontería y luego... ¡Hombre! Eso es lo mejor del mundo. Verdad, padre maestro. Verdad. Es lo mejor del mundo. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. El señor canónigo está. Tengo que hablarle inmediatamente. La criada del señor Díaz indicó al padre Amaro la puerta del despacho y corrió a decir a doña Josefa que al señor párroco debía ocurrirle alguna desgracia, porque deseaba hablar al señor canónigo y traía una cara muy descompuesta. Amaro abrió impetuosamente la puerta del despacho, la cerró después dando un portazo y sin saludar al canónigo exclamó: Amelia está embarazada. El canónigo, que estaba escribiendo, dejó caer la pluma de sus manos. ¿Qué dice usted? Que está embarazada. ¿Está usted seguro? Preguntó el canónigo aterrado. Segurísimo. Las mujeres conocen eso y no se engañan. Ella tenía sospechas, pero ahora ya no cabe duda. ¿Qué hago yo, padre maestro? Imagine usted qué escándalo se nos viene encima. La madre, las vecinas. Y si sospechan de mí, estoy perdido. No quiero pensarlo. Ahí tiene usted las consecuencias, caro colega. Hombre, vaya al infierno. Aquí no se trata ahora de sermonear. Claro que fue una burrada, pero ya está hecho. Deme usted alguna idea, dígame algo. Yo no sé, estoy como loco. ¿Y yo? ¿Qué voy a decirle? No he de recomendarle ninguna droga para que la rapaza aborte. ¿Qué quiere usted que yo haga? El canónigo decía todo esto en voz baja, como si arrancara cada palabra del fondo del tórax. ¿Qué quiero? Quiero que no haya escándalo. ¿Qué voy a querer? Gritaba Amaro paseándose furioso. ¿De cuántos meses está ya? ¿Cómo de cuántos meses? Y yo qué sé.
Está de ahora, de un mes. Entonces, a casarla con el escribiente, exclamó el canónigo. El padre Amaro soltó un juramento. Demonio, tiene usted razón. Es una idea magnífica. A casarla ahora que aún es tiempo. Pater es quod nutis demonstrant. Quien es marido es padre. Los dos clérigos convinieron entonces en que era preciso buscar a Juan Eduardo, que había desaparecido de Leyra. Dionisia se encargaría de averiguar en qué cueva se guarecía la fiera. Después, como el tiempo urgía, Amelia se encargaría de escribir, diciéndole que le debía una reparación, que estaba enterada de que fue víctima de una intriga, que le quería siempre, que deseaba verle, y si el muchacho dudaba, que no era probable, se le haría entrever la esperanza de una colocación en el gobierno civil, cosa fácil de obtener por el doctor Godiño, que estaba dominado por su mujer, esclava del padre Silverio. Pero, ¿y Natalio? Natalio, que detesta al escribiente, ¿qué dirá? ¡Hombre!, exclamó el canónigo. Me había olvidado de decirle. No sabe lo que ocurrió a Natalio. Se ha caído de la yegua y se rompió una pierna. ¿Cuándo? Esta mañana. Lo supe hace un rato. Ya se lo había advertido. Ese animal le dará a usted un disgusto. Pues ya se lo dio. Y gordo. Tiene para días. La puerta se abrió dando paso a doña Josefa, que no pudiendo dominar su curiosidad, venía a dar los buenos días al señor párroco. Este, después de hablar brevemente sobre el reuma del chantre, se despidió. Hasta la noche, padre maestro. Hasta la noche. El canónigo continuó escribiendo, y su hermana, sin disimular ya más, preguntó: ¿Hay novedades? Gran novedad, hermana. Murió don Juan VI. ¡Malcriado!, rugió la vieja mientras salía, perseguida cruelmente por una carcajada del hermano. Pocos días después, en casa del campanero, Amaro participó a Amelia el plan del canónigo. Antes la preparó diciéndole que el padre maestro sabía todo aquello en secreto de confesión, añadiendo para tranquilizarla que como su madre no tenía libre de culpas su conciencia, todo quedaba en familia. Cuando la hubo enterado de esto, tomó una de sus manos y mirándola tiernamente le habló así: no te aflijas por lo que voy a decirte, pero es necesario, es preciso para nuestra salvación que te cases con Juan Eduardo. Amelia se indignó. Nunca, nunca. Primero morir. ¿Soy por ventura un trapo que se tira después de usarlo? ¿Quieres humillarme hasta el punto de exigir que llame a ese hombre después de haberle echado de mi casa? Ah, no. También yo tengo mi orgullo. Los esclavos se venden, se cambian, pero es en el Brasil, no aquí. Cállate, mujer, que pueden oírte en la calle. Que me oigan, no me importa. A la calle iré gritando que estoy en este estado y que fuiste tú, el padre Amaro, quien me puso así y que ahora quieres dejarme. Amaro, lívido de rabia, sentía un deseo furioso de golpearla, pero se contuvo y fingiendo serenidad, dijo con voz temblorosa: mira, hija, esto es una desgracia que nos ocurre, pero precisa que sea así. Si tú sufres, imagina lo que yo sufriré, verte casada viviendo con otro. No hablemos de esto. Es una fatalidad, pero es Dios quien nos la manda. Amelia, cerca del lecho, ahogaba sus sollozos. Llegó por fin el castigo que ella temía. Era peor que las llamas del purgatorio. Tenía que separarse de Amaro para vivir con el otro.
con el excomulgado. ¿Cómo podría ella volver a la gracia de Dios después de haber dormido con un hombre maldito por el papa, por los cánones, por el cielo? ¿Cómo podía casarse con un hombre excomulgado? Amaro se apresuró a tranquilizarla. Según dice el Santo Concilio de Trento, ya tú lo sabes, nos atamos e desatamos. ¿El mozo fue excomulgado? Bueno, pues levantamos la excomunión y queda tan limpio como estaba. Por eso, no tengas temor. Pero, ¿de qué vamos a vivir si él perdió su empleo? No me has dejado hablar. Se arreglará lo del empleo. Lo arreglará todo el padre maestro. Dime ahora, tu madre no desconfía de nada. Ella, con el rostro bañado en lágrimas, respondió: Hasta ahora no lo ha notado. Quedaron silenciosos. Ella procuraba serenarse para marchar. Él, con la cabeza baja, recordaba las mañanas de otros tiempos, en que solo había en el cuartucho besos y risas sofocadas. Todo había cambiado. ¿Se conoce que lloré?, preguntó Amelia, arreglando sus cabellos. No. ¿Te vas ya? Sí, me espera mi madre. Diéronse un beso triste. Amelia salió. En tanto, Dionisia revolvía todos los rincones de Leira para averiguar el paradero de Juan Eduardo. Su actividad creció al enterarse de que el canónigo Díaz, el ricachón, estaba interesado en las pesquisas. Sabía ya que el escribiente marchó para Alcobaza, donde tenía un primo. Después fue a Lisboa con una carta de recomendación del doctor Gouvea para un procurador, en cuyo escritorio se colocó el muchacho. Pero a los pocos días murió el procurador de una apoplejía. Desde entonces el rastro de Juan Eduardo se perdía en el caos de la capital. Una sola persona podía dar noticias. Era Gustavo, el tipógrafo. Pero por desgracia, después de un altercado con Agustín, Gustavo dejó la tipografía de La Voz del Distrito y desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Amelia se enteraba de estas noticias por Amaro, a quien preguntaba ansiosamente todas las mañanas, apenas estaban solos en el cuarto del tío Esquelias. ¿Sabes algo nuevo? Él movía la cabeza y rosmaba. No, Dionisia le busca. ¿Tienes mucha prisa? Ella respondía: Sí, tengo prisa, que la vergüenza es para mí sola. Amaro callaba. Había tanto odio como amor en los besos que entonces le daba. Aquella mujer que era de él, cuán fácilmente se resignaba a ir a dormir con otro. Una noche, mientras el canónigo saboreaba su taza de café en casa del párroco, apareció en la puerta del comedor Dionisia. ¿Qué hay, Dionisia?, preguntó Amaro. La mujer, sin apresurarse ni esperar licencia, se sentó porque estaba reventada. No imaginaba el señor canónigo los pasos que ella daba. El maldito tipógrafo le recordaba la historia de un venado a quien los cazadores veían siempre sin alcanzarlo jamás. A ella le contaban esa historia cuando era niña. Dichoso Gustavo. Gracias a Dios apareció. Y tocadito por más señas. —¡Acabe de una vez, mujer! —berreó el canónigo. Pues, de una vez. Nuestro gozo es un pozo. Nada. Los dos sacerdotes la miraban impacientes. —Pero, ¿qué es nada, criatura? Que nuestro hombre se marchó al Brasil. El canónigo movía pausadamente su café mientras Amaro, pálido, le interrogaba. ¿Qué le parece, padre maestro? No está mal. El diablo cargue con todas las mujeres y el infierno las confunda, dijo Amaro sordamente. Amén, respondió el canónigo con gravedad.
Fin del capítulo 18. Capítulo 19. Cuántas lágrimas derramó Amelia al saber la noticia. Su honra, la paz de su vida, el nombre de su hijo, todo perdido, sumido en las brumas del mar, caminando hacia el Brasil. Fueron aquellos los peores días de su vida. Visitaba al párroco siempre llorosa, preguntándole con angustia lo que debía hacer. Amaro, aplanado, sin ideas, sin pensamiento, preguntaba a su vez al canónigo, que le respondía desolado: Se hizo todo lo que se podía hacer. No hay más remedio que aguantarse. No haberse metido en este berenjenal. Amaro trataba entonces de consolar a Amelia con palabras triviales. Ya se arreglará todo. Esperemos en Dios. Buena ocasión para esperar en Dios, cuando indignado le castigaba cruelmente. Aquella indecisión en un hombre, en un sacerdote, que debía tener habilidad y medios para salvarla, la desesperaban, y experimentaba hacia él un sentimiento confuso, en que, tras el deseo persistente, comenzaba a asomar el odio. Los encuentros en casa del campanero eran cada vez menos frecuentes. Amaro no se quejaba de esto. Acusaba el párroco a Amelia de exagerar sus apuros, comunicándole a él un temor infundado. Otra mujer de mejor sentido no se acobardaría de aquel modo, pero ella era una beata histérica, toda nervios, toda temores, toda exaltación. No cabía duda de que cometió una gran burrada. Amelia, por su parte, pensaba también lo mismo. ¿Cómo no imaginó que podía sucederle aquello? Como mujer, corrió hacia el amor, sin pensar en nada. Y ahora que sentía un hijo en las entrañas, venían las quejas, el espanto y las lágrimas. Su vida no podía ser más triste. Por el día tenía que fingir ante su madre, cosiendo, hablando, mintiendo felicidad. De noche, la imaginación libre la torturaba con una incesante fantasmagoría de castigos. Un acontecimiento inesperado vino a distraerla algo de aquel tormento. Doña Josefa Díaz, que se encontraba algo delicada, quejándose de dolores en un lado, se agravó. Avisado el doctor Gouvea, declaró que la excelente señora sufría una neumonía aguda que ponía su vida en peligro. La sanjuanera corrió a instalarse como enfermera cerca de su amiga, y durante varias semanas la tranquila casa del canónigo estuvo trastornada por lamentaciones y visitas de las señoras, que, cuando no estaban en las iglesias haciendo promesas a los santos por el restablecimiento de la enferma, permanecían allí, entrando y saliendo en el cuarto de doña Josefa y molestando con preguntas estúpidas al doctor Gouvea. El canónigo estaba aniquilado por la aparición inesperada de aquella enfermedad. Un pesar sincero le postraba. Hacía 50 años que vivía con su hermana, y la quería casi por costumbre. Además de eso, ¿quién sabía si la muerte entrando en aquella casa no cargaría también con él? Amelia pasó aquellos días más tranquila. Nadie reparaba en ella. Su rostro triste, las huellas del llanto en sus ojos, parecían cosa natural a causa del peligro que amenazaba a su madrina. Los cuidados de enfermera la distraían. Como era fuerte y joven, no quería que su madre pasara malas noches, y Amelia era quien se quedaba velando a doña Josefa para merecer de la Santísima Virgen
la misma caridad que empleaba con la doliente cuando le llegase la hora de caer ella en cama. Tenía el presentimiento de que moriría de parto, y a veces, sola, arrebujada en su chal, oyendo los quejidos de la enferma, lloraba sobre su propia muerte, que juzgaba segura, con una melancolía vaga de su juventud, de sus amores, de sí misma. Por fin, el doctor Gouvea declaró a doña Josefa fuera de peligro, y a pesar de anunciar que la convalecencia sería larga y penosa, dijo riendo al canónigo que con mucho cuidado, buenos tónicos y las oraciones de todas aquellas señoras, su hermana estaba aún para tener novio. Pocos días después, el canónigo, viendo que se acercaba el fin de agosto, habló de alquilar una casa en Viera para ir a tomar los baños de mar, según acostumbraba, un año sí y otro no. El año anterior no había ido, de modo que ahora le tocaba ver la playa, y la hermana se repondría con los aires saludables del mar, que le darían fuerza y carne. El doctor Gouvea desaprobó el proyecto. Debían pasar el verano en la quinta que el canónigo poseía en Polles, lugar más abrigado y más conveniente para doña Josefa, cuya debilidad no podría resistir el aire fuerte y picante del mar. Qué disgusto para el pobre canónigo tener que encerrarse en la Ricosa en el mejor tiempo del año. ¿Y sus baños? ¿Y su salud? Vea usted, Amaro, decía una noche en su despacho. Vea usted lo que he sufrido durante la enfermedad. La casa en desorden, todo desarreglado, el té a deshora, la comida quemada. Adelgacé en fuerza de disgustos. Y ahora que pensaba reponerme en la playa, no, señor, no puedo. Tengo que marchar a Poyes, a encerrarme en la Ricosa. Esto sí que es padecer, porque yo no estuve malo, pero sufro las consecuencias. Perder mis baños. Amaro le interrumpió dando un golpe en la mesa. Hombre, se me ocurre una buena idea. El canónigo le miró dudando, como si no creyese posible que una inteligencia humana hallase remedio para sus males. Amaro continuó. Al decir una buena idea, quise decir una idea sublime, padre maestro. Acabe, criatura. Escúcheme. Usted marcha para Viera. La sanjuanera va también como todos los años. Alquilan ustedes una casita como otras veces han hecho, y doña Josefa se queda en la Ricosa. Pero, ¿cómo se va a quedar sola, hombre de Dios? Amaro, con voz de triunfo, exclamó. No se queda sola, porque Amelia va con ella para servirle de enfermera. Y en la Ricosa, en aquel rincón donde no hay un alma viviente, en aquel caserón donde se puede vivir sin ser visto, es donde Amelia sale de su cuidado. ¿Qué le parece? El canónigo levantó los ojos con admiración. ¡Hombre! ¡Soberbia idea! Así se arregla todo. Usted toma sus baños, la sanjuanera no se entera de lo que pasa, doña Josefa se restablece y Amelia tiene un sitio retirado y oculto para el asunto. A la Ricosa no va nadie. Doña María también veranea en Vieira. Las Gangoso lo mismo. A cargo de usted queda el que ninguna de ellas regrese hasta principios de noviembre. Y para esa fecha, Amelia ya está libre de apuros. Había, sin embargo, una gran dificultad. Conseguir que doña Josefa fuera cómplice del parto. Doña Josefa, que pedía para las mujeres frágiles los tormentos góticos, los azotes en las plazas públicas, los impache tenebrosos,
las marcas con hierros candentes. El canónigo dudaba. Mi hermana no va a consentir. Ya veremos, padre maestro, cuando yo le haga ver que para ella es un caso de conciencia encubrir a la ahijada, cuando le recuerde que, estando la muerte próxima, es preciso hacer méritos para no llegar con las manos vacías a la puerta del paraíso. Ya veremos. Tal vez, la ocasión es buena porque la pobre hermana quedó medio atontada después de la enfermedad y se la engaña como a una criatura. Amaro se levantó frotándose las manos. El canónigo advirtió: es necesario no perder el tiempo, porque la muchacha está ensanchando por días. Y esta mañana el bestia del Ibaniño, bromeando, le dijo que se le estaba estropeando mucho el cuerpo. Y es verdad, con el trastorno de la enfermedad no nos hemos fijado, pero se le conoce ya bastante. Pues, manos a la obra. Los dos clérigos convinieron un plan para abordar a doña Josefa. Amaro propuso decirle que el seductor de Amelia era un hombre casado para demostrar a la vieja que no había reparación posible. Pero el canónigo no aprobaba tal embuste. Mi hermana sabe que no va ningún hombre a la calle de la Misericordia. ¿Y Arturo Conceiro? El canónigo rompió a reír. Pobre Arturo Conceiro. Acusarle de seducir vírgenes. A él, cargado de chiquillos, sin dientes y con aquellos ojos de carnero degollado. No pega, amigo párroco, eso no pega. Busquemos otro. Súbitamente los dos pronunciaron un mismo nombre. Fernández, el dueño de la tienda de paños. Era un guapo mozo que siempre piropeaba a Amelia, y que en cierta ocasión se permitió acompañarla hasta el Morenal, hecho que indignó la tertulia de la sanjuanera. Estaba decidido. Sin decírselo claramente, se daría a entender a doña Josefa que Fernández era el seductor. Amaro subió rápidamente al cuarto de la vieja, que estaba encima del despacho, y permaneció allí media hora, tiempo que el canónigo empleó en considerar los gastos y las molestias que le ocasionaba la diversión del señor párroco. Tenía que mantener a la rapaza 5 o 6 meses. Después, el médico, la partera, la envoltura del pequeño, todo aquello tendría él que pagarlo. Pero en medio de todo, el excelente canónigo no se indignaba. Amaro le inspiraba una afección de viejo maestro hacia un discípulo travieso. Siempre sintió por Amelia un cariño medio paternal y medio lúbrico. Así es que casi consideraba como nieto al pequeño. El párroco terminó su conferencia. ¿Qué le decía yo, padre maestro? Todo arreglado a las 1000 maravillas. ¿Consintió? En todo, no sin dificultad, pero la convencí por fin. Ahora tiene usted que hablar con la sanjuanera y llevársela cuanto antes a Vieira. Otra cosa, amigo Amaro. ¿Tiene usted pensado el destino que se ha de dar al fruto? El párroco movió desconsoladamente la cabeza. Ah, padre maestro, esa es otra dificultad que me preocupa mucho. Tendremos que darle a criar lejos de aquí, en Bombay o en Alcobaza. Si tuviéramos la suerte de que naciese muerto. Era un angelico más, rosmó el canónigo sorbiendo un polvo. Aquella misma noche supo la sanjuanera el proyecto del viaje a Vieira y la determinación de que Amelia acompañase en la ricosa a doña Josefa. La pobre madre quedó silenciosa al escuchar el plan del canónigo. Después se atrevió a decir con desconsuelo:
A mí me cuesta tanto trabajo separarme de Amelita que casi prefiero no ir a los baños. El canónigo, muy serio, la interrumpió. ¿Y él? ¿Había de marchar solo? ¡Ingrata! No, tenía que acompañarle y debía dejar a Amelia con su madrina hasta por cálculo. Doña Josefa ya estaba con un pie en la sepultura y viendo que la ahijada se quedaba a cuidarla, le daría una buena dote. La sanjuanera se decidió a marchar sin su hija, puesto que esa era la voluntad del señor canónigo. Amaro contó brevemente a Amelia el gran plan y la escena con la vieja, que se prestó gustosa, llena de caridad, hasta para ayudar a los gastos de la envoltura. Puedes ir confiada con ella, que la pobre es una santa, de modo que todo está arreglado. Es cuestión de pasar 4 o 5 meses en la Ricosa. Amelia lloriqueaba. Enterrarse todo un verano en la Ricosa, en aquel caserón sombrío, tristón, donde la voz tenía un eco siniestro. Estaba segura de que iba a morir allí, pero era preciso resignarse, y con los ojos llenos de lágrimas maldecía aquellos amores que sólo amarguras le ocasionaban. ¿Y mamá? ¿Qué dirá mamá?, preguntó inquieta. ¿Qué ha de decir? Ya comprende que doña Josefa no puede ir a la quinta sin que le acompañe una persona para cuidarla. El padre maestro se lo está diciendo ahora precisamente, en la salita baja. Vaya, yo también voy con ellas, que estuve mucho tiempo solo contigo, y hay que tener prudencia. Bajó a la salita. En la escalera encontró al canónigo, que le dijo al oído: Se arregló todo. ¿Y Amelia? Conforme. Los dos hombres se estrecharon la mano en silencio. A los pocos días, después de una escena de llantos, Amelia partió con doña Josefa para la Ricosa. Una semana más tarde, la sanjuanera marchaba a Vieira con Pitusa, que llevaba sobre el regazo un azafate con el gato. Solo Amaro asistía a la marcha de la sanjuanera, que al poner el pie en el estribo del coche rompió a llorar. ¿Pero qué es eso, señora?, dijo Amaro. Ay, señor párroco, no puede figurarse la pena que me cuesta separarme de la pequeña. Me parece que no voy a volver a verla. Hágame el favor de pasar alguna vez por la Ricosa para saber si está buena y contenta mi Amelia. Vaya descuidada, doña Augusta. Adiós, señor párroco, y gracias por todo. Ay, cuántos favores le debo. Ninguno, señora. No llore. Y marche tranquila, que aquí quedo yo. Buen viaje. Recuerdos al padre maestro. Adiós, doña Augusta. Adiós, Pitusa. El coche se alejó. Amaro regresó a su casa. La criada le esperaba en el portal para decirle que la hija del campanero estaba agonizando y que habían venido a buscarle 2 veces, porque Totó no quería recibir los sacramentos sino de manos del señor párroco. Amaro, a pesar de la repugnancia que le inspiraba la paralítica, fue por complacer al tío Esquelias. La puerta de la casucha del campanero estaba abierta. Amaro se dirigió a la alcoba de Totó. 2 grandes velas de cera traídas de la iglesia ardían sobre la mesa. Un lienzo blanco cubría el cuerpo de la paralítica, y el padre Silverio, con los anteojos en la punta de la nariz y el pañuelo de rapé sobre las rodillas, leía el breviario. Al ver al párroco, se levantó y le dijo en voz baja: Querido colega, le estuvimos buscando por todas partes. Esa infeliz quería verle. Yo he tenido que perder mi partida de tresillo en casa de Novaes por venir aquí. Cuando me vio a mí y supo que usted no venía. ¡Qué escena! Murió impenitente. Creí que iba a escupir al crucifijo. ¡Qué espectáculo! Amaro, sin decir palabra,
levantó una punta del lienzo que cubría a la muerta y la dejó caer de nuevo rápidamente. Después, para descansar al buen Silverio, ocupó su puesto cerca de la mesa, con el breviario entre las manos. Un terror infinito se apoderó de su alma, pero permaneció allí toda la noche, sujeto por una fuerza superior, por su conciencia sobresaltada. A veces el libro caía de sus manos, y entonces, inmóvil, sintiendo tras él la presencia de aquel cadáver, recordaba con amargura aquellas horas en que Amelia subía la escalera riendo para entrar en el cuarto donde ahora, sobre la misma cama, el tío Esquelias ahogaba sus sollozos. Fin del capítulo 19.